Una primera mirada a Adrien von Speyer, de Hans Urs von Balthasar. Primera parte, capítulo 2. La tarea teológica. Para orientarnos a través de la extensa obra escrita de Adrien von Speyer, que por fuera semeja a una selva virgen y por dentro posee casi el orden de un jardín francés, lo mejor será, primero, partir de la actitud fundamental que todo lo penetra y describir brevemente sus dimensiones principales. Segundo, señalar el lugar teológico, histórico, salvífico de esa actitud fundamental y anticipar las consecuencias más importantes que resultan de ese lugar. Para luego, tercero, mostrar cómo ese centro permanente se despliega y realiza en un abanico de campos particulares que no pueden en ningún caso ser lógicamente inferidos ni deducidos, pues las experiencias y conocimientos que le fueron regalados son puramente carismáticos en su esencia, sino que simplemente han sido donados y desplegados de este modo. Por lo demás, a la autora nada le repugnaba tanto como que en las cosas de Dios se montara en algún lugar un sistema, se las cerrara y finiquitara especulativamente. Por tanto, la guía del camino que aquí se ofrece no debe ser malentendida en ese sentido. Esta guía solo desea presentar un par de signos de orientación, gracias a los cuales se puedan descubrir innumerables otros recorridos a través de esta obra. 1. La actitud fundamental. El primer libro temático de Adrien fue sobre María. Se titula en alemán La sierva del Señor, 1948, Ancilla Domini, y el primer capítulo lleva el título de La luz del sí, que comienza con estas palabras: como una gavilla se recoge en su centro y se expande en sus extremos, así la vida de María se concentra en su sí. El fiat de la Madre del Señor es lo más humilde que la sierva puede decir y cumplir, y por eso mismo lo más elevado, lo más perfecto que ella puede dar. Atándose completamente a Dios, ella es perfectamente libre en Dios, libre para todo lo que disponga la eterna libertad divina, que siempre será lo más verdadero, lo más bueno y lo más bello, aun si tuviese que llegar a ser lo más doloroso. ¿Por qué esta apuesta primera, esta decisión inicial por el sí mariano? Porque María, gracias a su singular elección, es la única capaz de mantener lejos de sí toda limitación consciente o inconsciente, lo que el pecador siempre hace. Ella es infinitamente disponible a lo infinito. María está absolutamente dispuesta a todo, a mucho más de lo que ella misma puede saber, imaginar o vislumbrar. Desde la perspectiva de Dios, este sí es la gracia más alta, y desde la perspectiva del hombre, es la prestación más acabada, hecha posible por la gracia, donación incondicional y definitiva. Este sí es fe, esperanza y amor a la vez. Es el voto originario del que brotará toda forma de vínculo cristiano definitivo a Dios y en Dios. Es la síntesis de amor y obediencia de Juan e Ignacio. Pues, ciertamente, para Juan, el amor se manifiesta en la obediencia del Hijo de Dios, y para San Ignacio, la auténtica obediencia es siempre amor a Cristo, que me amó y me escogió. Pero la unidad más alta, la identidad ejemplar entre amor y obediencia, está en María, en la que el amor se expresa en su voluntad de no ser más que la sierva, la anquila del Señor,
Ninguna luz cae sobre ella, toda cae sobre Dios. Ningún tono cae sobre su sí, toda entonación se pone en Dios. Pura transparencia, puro salir de sí, puro espacio vaciado para la encarnación de la palabra. Y en este ser vaciado son una sola cosa, obediencia, pobreza y virginidad. Quien dice sí es digno de ser formado por Dios hasta el infinito. Toda posible forma, impresa por Dios, está supuesta y dispuesta en la apertura infinita de la disponibilidad perfecta. De ese sí se puede formar la Madre Dolorosa, la mujer del Apocalipsis, la Reina del Cielo. Y lo que es más importante, de ese sí se puede formar la Iglesia perfecta, la que es como debe ser, la esposa del Cordero, el cual, por amor a su Padre, es perfectamente obediente. La Iglesia, que en el tiempo terreno nunca alcanza plenamente el sí perfecto de María, pero que lo lleva en sí misma como su forma interior, forma que la determina y hacia la que tiende lo mejor que puede. Con frecuencia, Adrien ha tratado el problema inagotable, infinito, de la relación entre ministerio y amor en la Iglesia, del modo más hermoso en el comentario al Evangelio según San Juan, capítulos 20-21. El dualismo entre ambos, que en realidad no es tal, porque el amor nunca puede ser solo una de las partes, es en la Iglesia de los pecadores redimidos, el modo de participar en el sí pre-redimido de María, que escatológicamente ha de transformarse en el sí de todo el pueblo de Dios. Por eso, en la antigüedad y en la Edad Media, fue acuñada la hermosa expresión ánima eclesiástica, alma eclesioforme. Véase Henry de Libac, Méditation sur l'Église, 1953. Un alma liberada de su aislamiento egoísta y expandida hacia las dimensiones del sí mariano eclesial, digna de ser plasmada totalmente por Dios. El aspecto carismático de Adrien se hace comprensible únicamente a partir de esta clave, como lo mostrará lo que sigue. Y de antemano se ilumina que la mística de Adrien es una del puro servicio ancilar que renuncia a cualquier reflexión sobre sí. El servicio mira siempre derecho a la tarea. Se trata entonces de una mística radicalmente antipsicológica, una mística teológica e histórico-salvífica, que se comprende a sí misma exclusivamente como carisma al servicio de la Iglesia universal. Es muy significativo que toda vez que había transmitido a su padre confesor, que para ella representaba a la Iglesia, algo que le había sido encomendado, el asunto para ella estaba cerrado, hasta tal punto que la mayor parte de las veces el contenido del mensaje desaparecía por completo de su conciencia. No recordaba el contenido de sus libros y nunca se le hubiera ocurrido abrirlos. El sí de María es el arquetipo de la fecundidad cristiana. Solo con el sí del hombre, Dios puede hacer algo sensato, de modo natural y sobrenatural. Solo entrando en este sí, el Hijo de Dios puede hacerse hombre, primero en María, y de nuevo en todo el que intente corresponder a este sí. Intentar es una palabra predilecta de Adrien. Lo más que puede hacer el cristiano es intentar. Si se toma en serio esta intuición, entonces la vida contemplativa auténtica, entendida como el intento de permanecer abiertos, sin reservas para la palabra de Dios,
no solo es tan fecunda como la vida activa, sino el fundamento indispensable para cada cristiano, contemplativo y activo, de todo actuar cristiano ad extra en el mundo. El concepto de fecundidad es central para Adrienne. Dice algo mucho más profundo que el concepto de apostolado, o ciertamente de éxito. El éxito es perseguido y alcanzado por empresas finitas, pero fecunda solo es la infinitud del sí, Jawort, que siendo respuesta, Antwort, a Dios, no anticipa nada y nada sabe de antemano. El sí, como decíamos, es voto. Ya el bautismo es fundamentalmente un consagrarse del creyente a Dios, y por tanto una decisión válida para siempre. Un sí mariano eclesial no puede ser profesado con reservas. Por lo pronto, por un tiempo, a prueba, la existencia entera, comprendida la muerte, es puesta en la balanza. Aquí tenemos la clave para los escritos que se ocupan de la elección de estado de vida y de la doctrina del estado de vida. Christian, 1947. Ellos siguieron su llamada, 1955. Estado de vida cristiano, 1956. Así como de todas las exposiciones sobre este tema. Estos escritos van a la búsqueda, con coherencia y con una cierta brusquedad tajante, de una doctrina que prevé solo dos estados de vida. El cristiano que lo es con seriedad, se dona irrevocablemente, de modo que no puede retirarse. Se dona en un matrimonio indisoluble, o en un voto, en principio, igualmente indisoluble en los consejos evangélicos. Puede existir un tercer estado sociológico, como lo muestra la experiencia, pero no desde un punto de vista teológico. La intención práctica de una doctrina tan marcada y perfectamente justificable reside en cerrarle la puerta al reblandecimiento sociológico pastoral de las decisiones cristianas definitivas, que hoy se extiende cada vez más fuertemente. Compromiso por un tiempo, monasterio por un tiempo, finalmente matrimonio por un tiempo y celibato por un tiempo. En esto, Adrienne permanece fiel a la intención más profunda de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Una última consecuencia de la teología del sí ha de ser situada en este contexto, si bien tal concomitancia pueda sorprender. El sí perfecto, el sí mariano, significa transparencia total y sin reservas ante Dios. Dios ve hasta el fondo al ánima eclesiástica, y ésta no ha de cubrir nada, no ha de echarse ningún vestido protector, ni voluntaria ni involuntariamente. Adrienne, como médico, habla con predilección de desnudez perfecta ante Dios. El pecador se cubre, véase la hoja de higuera que cubren a Adán y a la profunda teología de las túnicas de pieles de animales, elaborada por los padres de la Iglesia. Mientras que el arrepentido convertido a Dios se descubre en la confesión. Una de las obras centrales de Adrienne es La Confesión, 1960. La idea fundamental es cristológica y por lo tanto pertenece ya a la parte siguiente. Cristo en la pasión toma sobre sí todos los pecados del mundo y como crucificado los confiesa y los pone a la luz ante el Padre, en una confesión universal, para recibir en la Pascua la gracia de la absolución para el mundo. De la misma manera, siguiendo a Cristo, el pecador debe intentar poner a la luz su pecado ante la Iglesia
en la confesión personal, pecado propio, que según un pensamiento fundamental de Adrien, es inseparable del pecado del mundo, para así participar de modo personal y actual en la gran absolución de la Pascua. Esto es mucho más que una mera ocurrencia. Es una idea que le devuelve a la confesión su envergadura teológica, a menudo desatendida. Es una idea que en este contexto, que también es joánico, nos dice, la confesión sacramental como entrega de sí del pecador, sin reflexión psicológica y en la humillación de la desnudez del alma. Es el camino inmediato de regreso a la transparencia frente a Dios, al sí de la humilde esclava del Señor. Confesión es juicio como gracia, cruz como Pascua, pero también gracia como juicio, Pascua en virtud de la cruz. Continuando esta teología de la confesión, Adrien ha escrito, se puede muy bien decir, sufrido, un tratado sobre el purgatorio. Ahora este tratado forma parte de su dogmática experimental, sobre la que se hablará más adelante. Permítaseme observar que esta experiencia explicada del purgatorio me parece teológicamente más rica, más polifacética y profunda que el conocido Tratado de Santa Catalina de Génova. Bajo las perspectivas más diversas, se trata siempre de una misma cosa, el doloroso e inexorable ser confesado por Dios, el vaciamiento de todo egoísmo escondido, hasta que llegue ese momento en que el alma ya no se ocupe de la propia salvación y del propio ser, sino sólo de una cosa, que Dios es ofendido por el pecado del mundo, da igual quien lo cometa, hasta que llegue ese momento en que el alma esté pronta a perseverar pacientemente en la pena y en el sufrimiento todo el tiempo que sea necesario para hacer penitencia por el pecado del mundo. Aquí el alma encuentra al Redentor crucificado, ha entrado en la actitud y en los sentimientos del Señor y es asumida en el cielo. Aquí ha depuesto toda pecaminosidad original y puede unirse al coro del sí inmaculado de la Iglesia mariana. 2. El lugar teológico. Nuestra apuesta inicial ha sido comenzar de inmediato con el sí perfecto. Sin embargo, este sí solo se ilumina al ser contenido y abrazado por su presupuesto. Es respuesta secundaria a la primaria palabra de Dios. Si no fuera así, entonces la carismática de Adrián sería quizá no mucho más que una de esas revelaciones privadas que los teólogos actuales arrojan de un golpe debajo de la mesa, como un papelucho cualquiera, explicando a los fieles que esas revelaciones son con frecuencia poco fiables o simplemente falsas, que nadie está obligado a aceptarlas, pues, de todos modos, lo esencial está contenido en la doctrina de fe de la Iglesia. Entonces, solo cabe preguntar, ¿por qué el buen Dios, pasando por alto tales argumentos, condesciende una y otra vez en hacer tales gestos que la Iglesia no o apenas considera? Adrien von Speyer nos ha dado ya los principios para una respuesta. La auténtica mística, cristiana y eclesial, y hay falsas por doquier, es esencialmente una carismática, es decir, un servicio asignado por Dios, Romanos capítulo 12, para toda la Iglesia, y Adrien ha comprendido su tarea justamente como servicio, no para producir excrecencias teológicas periféricas, ni capillas laterales en la catedral de la teología vigente, sino todo lo contrario, para una profundización y revitalización centrales. Este servicio eclesial comienza ya con la mística de San Pablo,
y atraviesa los siglos sin interrupción, a lo largo de los cuales se nos presentan figuras como Benito, Gregorio Magno, Bernardo, Tauler, Gertrudis, Catalina de Siena, Ignacio, María de la Encarnación, Francisco de Sales, Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad, por señalar solo algunos nombres al azar. A tales carismáticos fue asignado el servicio de avivar el fuego del núcleo central de la fe bajo el soplo del Espíritu Santo. Si en la vida y en la obra de Adrien existe algo significativo, entonces es precisamente esa revitalización medular de la revelación cristiana. Solo este centro da sentido a las asombrosas y para muchos ciertamente incomprensibles expresiones particulares de su servicio. Demos entonces una vuelta alrededor de ese centro teológico, guiados por los puntos de vista principales que nos ofrece la obra de Adrien. La obediencia del Hijo. El sí de la Madre es la condición preparada por Dios para la encarnación del Hijo de Dios. Y el Hijo, para la salvación del mundo, quiso ser obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Hasta la muerte seguida del infierno. Apocalipsis capítulo 6. De modo que estuvo muerto y ahora vive por la eternidad. Y gracias a su experiencia de obediencia, Hebreos capítulo 5, posee las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis capítulo 1. Solo por esta actitud del Hijo, que recapitula, superando toda obediencia al Dios vivo, al Dios que comanda y guía desde el Padre Abraham, Moisés y los profetas, el mundo, que se había alejado de Dios por la desobediencia de Adán, ha sido reconciliado con Dios y ha recobrado su estado de creación amada del Padre. La entera mística de Adrien tiene su lugar central en la obediencia cristológica y por tanto soteriológica, pues la obediencia de Cristo es, conforme a una antigua tradición teológica, la revelación en forma humana del eterno amor del Hijo Divino a su Padre Eterno, que por amor eternamente lo ha engendrado. Esta mística confiere a la obediencia ignaciana, que evidentemente ya poseía una concepción cristológica, un amplísimo fundamento bíblico, ante todo en los comentarios de Adrien a la Escritura, en sus libros sobre la oración, y finalmente en una obra densa y conclusiva, el Libro de la Obediencia, 1966, que despliega las enseñanzas de Adrien sobre la obediencia en todas sus dimensiones. Entonces, por una parte, la obediencia de Cristo es exégesis o explicación del cielo, Juan capítulo 1, de la vida intratrinitaria, y por otra es recapitulación, Efesios capítulo 1, de la verdadera actitud de toda criatura frente a Dios, y en especial de la verdadera actitud de la Iglesia como cuerpo y esposa de Cristo. Adrien, en el libro Teología de los Sexos, expondrá de modo particularmente extenso cómo la obediencia unitario dual de Cristo e Iglesia se desdobla en la polaridad entre Señor y Anquila, en el lenguaje de San Pablo, varón y mujer. La obediencia de cada miembro eclesial a la Iglesia y en la Iglesia es para Adrien, como para San Ignacio, reglas para sentir con la Iglesia, algo evidente. Es la participación del cristiano en el sentir más íntimo y puro de la Iglesia. Y ya que la Iglesia ha de ir más allá de sí en la obediencia divino-humana de Cristo, lo cual significa para ella una sobreexigencia. De la misma manera,
se le exige al cristiano ir más allá de sus modos de ver y opiniones personales. Primera de Corintios capítulo 10. Para entrar en la visión de la Iglesia, allí donde ella obedece verdaderamente y su obediencia es digna de fe y crédito. Adrienne misma fue ejercitada en una obediencia siempre más radical, que tocaba todas las fibras de su alma, muy frecuentemente en relación con ejercicios de penitencia que le fueron exigidos y sobre los cuales habrá que informar algo más adelante. Poder obedecer a Dios, a Cristo, a la Iglesia, era para ella la gracia más alta y la felicidad más plena, por más duro que pudiera ser lo requerido. Gracias a sus experiencias de obediencia, ella ha sido capaz de dar descripciones extremadamente diferenciadas de la obediencia de Cristo y también de la Iglesia. La vida trinitaria. En la obediencia del Hijo se realiza la voluntad del Padre en la tierra. Se hacen presentes el Padre y su reino. Adrienne veía con predilección al Espíritu Santo como regla del Padre que acompañaba al Hijo en la tierra. El Hijo mira al Espíritu como el religioso mira a la regla de su comunidad y la cumple con su disponibilidad interior, inspirada por el Espíritu, disponibilidad que asimismo corresponde al espíritu de la regla. Sí, es la regla misma. El misterio de la vida trinitaria del amor se ha abierto para nosotros en Cristo. La vida cristiana, para Adrienne, se realiza dentro de esa apertura, o mejor, en sentido estricto, en el interior de la Trinidad misma, en camino desde el Padre hacia el mundo con el Hijo, guiados por el Espíritu, en camino con el Hijo y con el mundo repatriado por el Hijo hacia el Padre, guiados por el Espíritu. Muchos lectores se asustan por los supuestos antropomorfismos con los que Adrienne describe las relaciones de las personas divinas entre sí, por la diferenciación y contraposición demasiado pronunciada de los puntos de vista de las personas. Ciertamente, todo lenguaje humano acerca del misterio intradivino permanece insuficiente, existiendo el peligro de que, a causa de la oposición de las personas, se debilite la descripción de la unidad de la esencia. Pero en el caso de Adrienne, no se debe olvidar que ella parte de la obediencia del Hijo de Dios, que se humilla, haciéndose siervo de Yahvé. De la situación en la que las oposiciones trinitarias se manifiestan con fuerza extrema, el huerto de los olivos, la cruz, el descenso a los infiernos. Y precisamente allí se anuncia definitivamente el misterio de la unidad en la revelación del amor absoluto. Adrienne no puede acercarnos a la incomprensible plenitud de ese amor más que por medio de un verdadero calidoscopio de vistas, siempre cambiantes, y sin embargo siempre naciendo de los mismos elementos fundamentales. Dos ideas emergen dominantes. En primer lugar, la cruz como acontecimiento trinitario. El Padre y el Espíritu están comprometidos y son partícipes en el acontecimiento del abandono de Dios del Hijo. Y en segundo lugar, nuestro misterioso estar representados en la cruz por el Hijo. El Padre, en adelante, puede contemplar y valorar el mundo solo a través del Hijo, a través de esas puertas de la historia de la salvación. Adrienne entra tan profundamente como es posible en el misterio trinitario, en el que vivimos, nos movemos y existimos. Y ese ingreso significa esencialmente oración, pues ella comprende la atmósfera de la vida trinitaria como la oración por excelencia.
El mundo de la oración. El mundo de la oración, 1951, es una de sus obras más importantes. Comienza con un capítulo audaz sobre la oración en la Trinidad. Cada persona divina percibe y reconoce en las otras personas a Dios, y Dios es siempre más grande, más allá de toda comprensión conceptual concluyente, y digno de eterna adoración. Por tanto, el diálogo trinitario posee la forma de la oración originaria, en la que toda oración del mundo participa y a cuya atmósfera ha de adaptarse, sea que se trate de adoración, de acción de gracias o de petición. El arquetipo originario de toda oración está en el diálogo trinitario. Igual que Juan e Ignacio, que Anselmo y los padres griegos, Adrián está subyugada, como poseída por el pensamiento de que Dios es siempre más grande. Todo concepto se estrella y se rompe al tocar la plenitud de Dios. Solo la pequeña barca de la oración nos lleva a su mar infinito, más allá de todo concepto. Porque el Hijo, como hombre, siempre se relaciona con el Padre en oración, Él puede abrir el camino que conduce al Padre, a quien le sigue, al creyente. Más aún, el Hijo utiliza toda su existencia terrena para abrirnos por todas partes las puertas de la vida eterna, como se titula un pequeño libro publicado en 1953. Y lo que Adrián experimenta de un modo místico, en una intensidad especial. El mutuo estar abiertos de cielo y tierra no es en verdad ajeno o extraño a ningún creyente auténtico. El pequeño libro Experiencia de Oración, 1965, que nos revela mucho de la vida íntima de oración de la autora, muestra que las transiciones o pasajes entre la oración normal o habitual y la oración mística son fluidas en muchos sentidos. Esto, ciertamente, corresponde a la doctrina de los padres y del Aquinate sobre los dones del Espíritu Santo, que impregnan y entrelazan sobrenaturalmente la vida y la oración de todo cristiano que vive y obedece a Dios Espíritu Santo. Que sean tantos los accesos desde la tierra al cielo, que el más allá no esté lejos de nosotros, sino plenamente presente. Es un mensaje particularmente significativo e importante para nuestro tiempo. Pues para el hombre se trata de encontrar en su vida al Dios vivo, de perseverar y de mantenerse firme bajo el impacto de ese encuentro. El hombre debe, nuevamente, en el sí fundamental, dejarse tomar por Dios y dejarse proteger en Dios. Debe dar la preponderancia a la palabra de Dios sobre la propia verdad y dejarse determinar y armonizar por Dios, junto con todas sus ocupaciones y preocupaciones mundanas. Entonces, él vivirá en la oración, en la alegría y en la verdad. Este es el tema del pequeño libro El hombre ante Dios, 1966. Pero no existe un equilibrio entre el hombre y Dios realizable de una vez y para siempre. El hombre ha de dejarse sorprender, desarmar, vencer, siempre de nuevo. Y cuanto más experimenta y comprende la desmesura del amor de Dios, tanto más grandes se le presentarán en su vida las exigencias de ese amor. Sin embargo, el libro El Dios sin confines, 1955, muestra cuán poco el hombre queda perdido y abandonado en su entrega a Dios. Hasta qué punto Dios Padre, en el Hijo encarnado y por la guía del Espíritu Santo, construye para el hombre los peldaños hacia Él,
y hace que el mundo divino se transforme en el hogar del hombre. El libro El rostro del Padre, 1955, abre hacia lo alto la mirada trinitaria. La enseñanza de Adrien no es cristocéntrica, en el sentido de que no reconozca por doquier en Cristo y en el Espíritu la referencia al origen último del amor, el Padre. En su tratado sobre la oración mística, véase más abajo, describe una forma especial de visiones que llama visiones del Padre. No se trata evidentemente de una visión del mismo Padre bajo una forma determinada, sino más bien de la gracia de poder entrar en el modo de ver y en la atmósfera del Padre. Toda la mística de Adrien es completamente trinitaria, sin que por ello haya formulado una doctrina abstracta de la Trinidad. Junto con Juan y Pablo, ella aprovecha y percibe toda ocasión para penetrar en la región del eterno amor personal a partir de la Trinidad económica revelada en la historia de la salvación, lo cual sucede siempre y únicamente en la oración. Y para ella, sus comentarios a la Escritura también representan una forma de oración. El misterio del Sábado Santo. Dentro de esta indicación general sobre el lugar teológico, aún queda por mencionar aquello que, según mi punto de vista, es el regalo teológico más grande que Adrien von Speyr ha recibido de Dios y ha legado a la Iglesia. Año tras año, desde 1941, se le concedió participar, mediante las experiencias interiores ya descritas, durante los días santos, y con frecuencia la Cuaresma entera era ya un preludio intenso de esa participación, en los estados de la pasión del Señor. Para mí, que tuve la gracia de acompañarla, se abrió un paisaje de dolores, cuya multiplicidad de aspectos yo no había sospechado. Cuántas y qué variadas especies de angustia existían en el huerto de los olivos y en la cruz. Cuántos modos de deshonor, de ignominia y de humillación. Qué variedad de formas de abandono de Dios. Cuántas formas de relación de Cristo con el pecado del mundo, dejando aparte la abundancia nunca agotada de dolores físicos. Vista desde dentro, la pasión de Jesús abarca una multiplicidad de aspectos que los textos y las imágenes bíblicos no dejan entrever. Pero numerosos místicos, a lo largo de los siglos, de experimentar siempre de nuevo diversas dimensiones de la pasión, si bien en comparación a lo experimentado por el Hijo de Dios, lo han hecho con cuentagotas. Un aspecto particularmente impresionante de las pasiones de Adrien era la imposibilidad de precisar con exactitud cómo sus sufrimientos se relacionaban con los del Señor. Al sentir el peso de los pecados sobre ella, se reconocía como la mayor pecadora de todos, separada por un abismo de la pureza del Cordero de Dios, y sin embargo, en una incomprensible cercanía a Él, que un temor y reverencia elementales le prohibían comprender siquiera como discreta participación, mucho menos como identidad. Cada año, la pasión del Viernes Santos concluía, aproximadamente, en torno a las 3 de la tarde, con un estado semejante a la muerte y con el estrecimiento del golpe de lanza. Y entonces, poco después comenzaba, para durar hasta las horas matutinas del domingo de Pascua, el descenso a los infiernos, sobre el que año tras año Adrien daba descripciones detalladas, en las que, dicho sea de paso, ha sido de una importancia decisiva su sobresaliente inteligencia para las formulaciones precisas. Estas descripciones eran siempre semejantes,
pero cada vez tocaban un aspecto diverso. Se movían en torno al misterio abismal, contemplándolo desde todos los ángulos. Han sido recogidas en el volumen tercero de la obra póstuma Cruz e Infierno, número 1. Y aquí solo cabe aludir en pocas palabras a su tema principal: el descenso de Cristo al infierno, o al inframundo, Hades, Sheol. Es su obediencia última al Padre, pues el infierno es, ya en el Antiguo Testamento, el lugar donde Dios no está, donde ya no existe la luz de la fe, de la esperanza y del amor, la luz de la participación en la vida de Dios. El infierno es lo condenado y arrojado fuera de su creación por el Dios que juzga. Es lo que está lleno de lo que resulta insoportable a Dios, de lo que Él se aparta por toda la eternidad, de la realidad de todo lo sin Dios, de todo el ateísmo del mundo, de la suma del pecado del mundo. Entonces, lo que llena el infierno es justamente aquello de lo que el crucificado ha liberado al mundo. En el infierno Cristo encuentra su propia obra de salvación, no como el triunfador del día de Pascua, sino en la más extrema noche de la obediencia, de la verdadera obediencia de cadáver, el horror del pecado separado de los hombres. El Hijo recorre toda su extensión, sin dejar rastro, porque en el infierno y en el estado de muerte no existe ni dirección ni tiempo, y mide hasta el fondo su carencia de forma, experimenta el segundo caos. A lo largo de esta experiencia, Cristo queda privado de toda luz espiritual por parte del Padre. En obediencia pura, tiene que buscar al Padre allí donde no lo puede encontrar en absoluto. Sin embargo, este infierno es un misterio último del Padre como Creador, que tenía en cuenta la libertad humana. Y de este modo, el Hijo encarnado llega a conocer experimentalmente en estas tinieblas algo hasta ahora reservado al Padre. Visto de este modo, la posibilidad última del infierno radica en ser un acontecimiento de la Santa Trinidad. En el Sábado Santo, el Padre entrega al Hijo la llave para este misterio. Tales afirmaciones solo aluden a unos cuantos aspectos que de ninguna manera agotan la riqueza de esta teología del Sábado Santo. Lo que Adrián experimentó es, en el fondo, más terrible de cuanto nos pintan las representaciones medievales imaginarias del infierno. La conciencia de haber perdido definitivamente a Dios, el hundimiento en el fango caótico de lo antidivino, la ausencia total de fe, esperanza y amor, y por ello, la pérdida de toda comunicación humana, la transformación del pensamiento en una lógica sin vida que traquetea sin sentido. La experiencia vivida era tan espantosamente real que viéndola sería ridículo y calumnioso hablar de la irrealidad del infierno, o aún simplemente hablar de apocatástasis en el sentido sistemático. La experiencia de Adrián, única en la historia de la teología, nos traslada más allá del aut entre Orígenes y Agustín. Esta experiencia justifica la supremacía desbordante de la esperanza cristiana sobre el temor, y sin embargo, mediante su interpretación trinitaria, da a toda la cuestión una seriedad que probablemente no se ha conocido hasta ahora, pero que es totalmente cristiana. Una última cosa. Adrián experimentaba con frecuencia, también durante el curso del año, estados que pueden denominarse como infiernos de tarea,
Auftragsschulen, y cuyo protocolo he recogido en un extenso volumen, Cruz e Infierno número 2. Estos estados eran raptos, éxtasis, a una condición similar a la de la experiencia del infierno, marcada por la pura objetividad de la obediencia a la tarea y de la transmisión. Se trataba de cosas que después, la mayor parte de las veces, ella ignoraba por completo, pero cuyo recuerdo yo le podía devolver en obediencia, para que me las explicase más detalladamente. En estos estados, Adrienne ya no era la amable mujer, sino la pura herramienta de una verdad que debía ser comunicada o aclarada. Ya no me reconocía. Yo era alguien que aquí debía experimentar algo y que de momento no entendía nada, por lo cual ella empleaba a menudo palabras sarcásticas, por tanta torpeza para las cosas divinas. Al final de este estado, ella daba alguna señal de que la lección había terminado. Entonces, era el momento de reconducirla, por medio de una sencilla oración en común, a su estado de conciencia normal. Estos infiernos de tarea eran como prolongaciones del misterio central de la obediencia del Sábado Santo, y por eso fueron mencionados en este lugar. 3. Ampliaciones carismáticas. Las cosas que ahora describiremos son irradiaciones y formas de aplicación del centro teológico indicado. Se distinguen parcialmente de este centro, en que poseen en sí algo único, excepcional, si se recorre las experiencias carismáticas de la historia de la Iglesia, pero más respecto de los caminos emprendidos que de la meta buscada, que siempre fue la revitalización de la fe, la profundización existencial del dogma, el ir hasta el fondo de la actitud cristiana consecuente. Es verdad que la obediencia misma de Adrienne, que aquí todo lo fundamenta y determina, era un don altísimo de gracia, en sus dimensiones y en sus formas de realización. Sin embargo, su obediencia como disponibilidad total representa un ideal por el que también nosotros, imperfectos, podemos esforzarnos, aunque no lo realicemos del mismo modo. En la lectura de lo que viene a continuación, hay que tener presente que los carismas verdaderos son donados por Dios, también en relación con lo dicho en 1 Corintios, capítulo 12, y de ningún modo pueden ser adquiridos, ni menos aún deben ser ambicionados mediante un entrenamiento espiritual. El centro de todo permanece y es el sí mariano, antes descrito, como disponibilidad ilimitada para Dios. El sentido de las tareas dadas a Adrienne fue ampliar en ella este sí en todas las direcciones, sondearlo, conducirlo hacia una capacidad de formación, plasticidad, siempre más ilimitada. Dicho desde su otro lado, el sentido de esas tareas fue mostrar las posibilidades ilimitadas de Dios en su trato con un alma que dice sí, y al mismo tiempo la absoluta fecundidad de esta disponibilidad. La obediencia eclesial y el ministerio. Por parte del representante de la Iglesia, el presupuesto para esta tarea era una potestad cualitativa igualmente incondicional y absoluta para disponer, pues la obediencia cristiana no puede existir o sostenerse en un dualismo entre la obediencia a Dios y la obediencia a la Iglesia. Si es verdad que la Iglesia posee la representación vicaria de Cristo en la visibilidad terrena. Ahora bien, puesto que evidentemente un confesor individual no puede representar la plenitud del ministerio eclesial y por tanto no existe ninguna garantía de que él pueda expresar la voluntad de Dios en toda su pureza,
cada vez que imparte una orden, lo cual era especialmente necesario para este concreto caso carismático. Entonces se emprendió el siguiente camino para el logro de una obediencia eclesial absoluta. Adrián, en completa disponibilidad y sin curiosidad personal, podía transmitir instrucciones del cielo y luego olvidar por completo tales instrucciones. Así, ella me comunicaba como representante ministerial un programa completo, con frecuencia muy extenso y complicado. La mayor parte de las veces comenzaba con ejercicios de penitencia. Luego, en la obediencia, lo olvidaba por completo, y entonces yo debía llevar adelante, de forma ministerial, el programa, para penitencia mía, pues habría preferido, con mucho, asumir yo mismo las penitencias, que tener que exigírselas a ella. Una vez más, todo debía ser realizado en una obediencia tan estricta que cuando yo cometía un error, por negligencia o falta de atención, debía comenzar todo el programa desde el principio. En esto fui tratado como un escolar por nuestro Santo Padre Ignacio, porque era necesario comprender que alguien solo puede mandar si él está en la más estricta obediencia. También formaba parte del programa que yo me transformara en pura ministerialidad, en mi comportamiento respecto a Adrián. Así quedó excluida toda situación dialógica, mediante un correspondiente consentimiento por parte del alma de Adrián, y se hizo evidente, por experiencia, que la obediencia de la Iglesia, tanto en el oficio que manda, cuanto en el creyente que obedece, bien puede tener la seriedad y la inexorabilidad de la misma cruz, y a veces debe tenerlas. Pero este era sólo el caso serio y decisivo, pues también se daba que otros ejercicios debían ser realizados en el acuerdo mutuo y en el comportamiento propios del amor personal. Y ambas cosas, por supuesto, no dependían del capricho, sino de la obediencia. Dicho sea de paso, en muchos lugares de la obra de Adrián se encontrará el pensamiento de que el cristiano debe dejarse afinar, acordar por Dios, por las necesidades y deseos actuales de Dios, lo cual significa, por ejemplo, que una tristeza personal el día de Pascua no puede impedir que nuestro tono sea alegre en el Señor. Pues, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Romanos capítulo 14. Para vivir con Él y morir con Él, de acuerdo a su querer. Los duros programas de penitencia, ejercitados a lo largo de 25 años, podían extenderse durante varios días, pero cada vez manifestaban un inesperado fruto dulce, pues posteriormente podían ser interpretados con referencia a algún misterio de la fe, y así sacar a la luz algo muy profundo y dichoso. Sin sospecharlo, ya se había trabajado en ese sentido. El aspecto extremadamente desagradable de la pura autoridad ministerial, tanto en el tener que mandar como en el tener que obedecer, ligado muy frecuentemente a la sensación de la sobreexigencia, se manifestaba, solo ahora después de los hechos, en su cercanía al misterio de la cruz. Evidentemente, en este juego dramático ante Dios, mi papel era infinitamente más fácil y liviano que el de Adrián, que consistía en mantener siempre como actitud interior la absoluta docilidad, disponibilidad y disposición interior para cada tarea, por muy repugnante que fuera. De estos ejercicios de obediencia, un doble resultado esencial ha pasado a las obras. Primero, los aspectos que se relacionan con la obediencia eclesial y cristiana en general. Luego,
aquellos frutos que pudieron ser recogidos para la comprensión de los misterios de la revelación. Las oraciones de los santos. La tarea de Adrián para la Iglesia de hoy es, esencialmente, una tarea de revitalización de la oración personal, no solo comunitaria. Un aspecto particularmente bello de esta tarea consistió en poner ante nuestros ojos, de un modo nuevo, el mundo de la oración. No solo en frases abstractas, sino en imágenes concretas. Le fue permitido dar una mirada en la oración de innumerables santos. No en vano, su conversión tuvo lugar el Día de Todos los Santos. Una vez caracterizó a los santos como la cola del vestido de la Madre de Dios, lo que significa, formulado de un modo más preciso, que toda santidad y toda oración de los santos irradia a partir del punto más íntimo del sí de María Iglesia a la palabra de Dios. La especial disponibilidad anónima total de Adrián, la gracia más grande que le fue donada, le permitía a su ánima eclesiástica ponerse en la comunión de los santos, en el lugar de un santo particular o de algún creyente, para ver y describir desde dentro de su oración su actitud íntegra y total ante Dios. Por cierto, se trataba de personas que habían muerto, porque mientras las personas aún viven, son libres de cambiar su relación con Dios, y no es posible formarse una idea completa de su relación con Dios. Para apreciar enteramente este carisma extraordinario, tiene que ser integrado el aspecto de la confesión, o, para el cielo, la completa transparencia de los unos para con los otros, pues medidos según el punto del sí absoluto, no todos los santos aparecen igualmente santos, independientemente de que algunos, por ejemplo, estigmatizados, eran impostores, los cuales, por supuesto, no habían sido canonizados, pero eran considerados por muchos medianamente como santos. Son descritos varios de estos casos. No, en verdad, también los santos verdaderos tienen a menudo faltas que salieron a la luz ya en el libro de todos los santos número 1 y fueron ilustrados con más precisión en los ejercicios de obediencia, donde Adrián debía examinar el grado de disponibilidad de diversos santos, en el libro de todos los santos número 2. La confesión entra aquí en juego en la medida en que el acto de develar la perfección es más importante que el de velar la imperfección. Y por su parte, los santos en el cielo no temen ni vacilan en hacer visible algunas de sus opacidades del pasado, lo cual es su contribución a la transparencia total de la Iglesia ante Cristo. Pero esto es secundario, comparado con la desbordante abundancia de luz. Y, lo más llamativo en estos 250 y tantos retratos, con la sorprendente variedad de formas de oración. Pues solo se trata de esto en este libro, y no, por ejemplo, del aporte teológico o de otro tipo del santo, donde existan tales aportes. Nunca un cliché, un lugar común, una repetición. De cada persona se bosqueja un retrato conciso, pero único e inconfundible. Al principio sucedía que Adrián veía un santo en sus horas de oración durante la noche, y éste le mostraba su actitud de oración. Ella me lo contaba en los días siguientes, y yo lo apuntaba. Adrián no siempre sabía el nombre exacto. Una vez me dijo: «Esta noche he visto a Gregorio». Le pregunté: «¿Qué Gregorio?». No lo sabía. De su descripción emergió sin lugar a dudas
que se trataba de San Gregorio Nacianceno, tal como me lo confirmará cualquier estudioso de los padres. Más tarde, podía pedirle un retrato de cualquier santo, también durante el día, mientras trabajábamos. Así, la selección de figuras, hay también entre ellas personas no canonizadas, grandes artistas, reyes, algunos protestantes, fue en gran parte determinada por mí. Una breve oración transportaba a Adrián en éxtasis de obediencia, y una breve oración conclusiva la traía de nuevo a este mundo. Todo pasaba en la mayor serenidad y decoro. Entre un retrato y otro, ella podía hacer por teléfono los encargos de la casa, tomar té, recibir visitas, etc. Además, era posible hacerle preguntas aclaratorias, aún durante el mismo éxtasis, una vez que ella había terminado su descripción, y las preguntas recibían su respuesta. Muchos retratos resultaron muy distintos de como yo los había esperado. A menudo yo no tenía ninguna expectativa, pues apenas conocía el nombre de la persona en cuestión. O, por ejemplo, había leído en el libro Teológicamente insuficiente de Herbert Thurston Los fenómenos corporales concomitantes de la mística, 1956. La descripción de algunos sucesos de la vida de María de la Visitación, que yo desconocía por completo. Nacida en Lisboa en 1541, caracterizada por Thurston simplemente como una impostora religiosa. La imagen dada por Thurston no me parecía creíble ni siquiera a medias. Pregunté a Adrienne y ella me delineó un cuadro interior de María de la Visitación que colocaba todo en su justo lugar y todo lo tornaba transparente. Y no puede decirse que se tratara de una sugestión inconsciente de mi parte. El libro de todos los santos es un don maravilloso para la Iglesia, porque muestra cómo rezan los santos e invita por contagio a la propia oración. Entre las figuras tratadas están los apóstoles y también muchas personas de la Iglesia primitiva. En uno de sus pequeños libros, La misión de los profetas, 1953, Adrienne trató de una manera semejante a figuras importantes del Antiguo Testamento. Con esto se establece un puente con un aspecto de su carisma que nos ha de ocupar enseguida, pues la tarea consistía en apreciar de un modo nuevo la policromía y variedad de puntos de vista de las diversas espiritualidades, no solo en la comunión de los santos, sino también en la Sagrada Escritura. Para dar una idea de estos retratos de oración, escogemos al azar a tres modernos. Pío X, 1835-1914. Escucho su oración. Es, quizá, en el sentido más profundo, una oración papal. Cuando fue hecho papa era piadoso, muy entregado al bien de la Iglesia. Poseía una erudición nutrida de piedad y una cierta sencillez de oración a la que no se oponía la inteligencia. Pero todo lo que él era no se fundía en una unidad. Su actitud era cristiana, pero entremezclada con debilidades. Su oración a veces era tibia, a veces era llevada por un gran ardor. Sus opiniones eran eclesiales, pero no empleaba todas sus fuerzas en defenderlas. Poseía un cierto amor a los hombres. Sin embargo, su amor no había reconocido aún el cuidado pastoral como la urgencia última. Fue hecho papa y se espantó profundamente. No lo había deseado, no para sí, porque se consideraba indigno, y tampoco podía creer que se le quisiera en serio, y que la elección
hubiese procedido de manera correcta. Temía que hubiera un error, no cometido quizá por él, pero que él habría favorecido por no haberse dado a conocer exactamente tal como era. Temía haber proyectado una falsa imagen de sí, haber engañado con apariencias a los demás. Temía que sus palabras hubiesen sido escuchadas como si fueran más profundas de lo que en realidad lo eran. Cuando comprendió que debía asumir irrevocablemente el ministerio, vio en esta necesidad la ocasión de un viraje, de una conversión, de una integración de su tarea con sus dones. La nueva tarea debía de unificarse con lo que Dios ya le había donado desde hacía tiempo. Veía que un papa, tal como él se lo imaginaba, quería y veneraba, estaba muy lejos de lo que él mismo podía personificar. Se veía disperso, lleno de faltas. El ministerio papal debía hacer de él algo que sólo era posible alcanzar por medio de un esfuerzo diario. Y él estaba decidido a asumir este trabajo. En un primer momento, en el sentido de una obra o prestación meritoria, hasta que se le hizo repentinamente claro que sólo la presencia de Cristo podía lograrlo. El ministerio de San Pedro, tal como Cristo se lo ha transmitido, debe volver a nacer en Pío con la confrontación Cristo-Pedro, un oficio vivo, paterno, para toda la Iglesia, que lo convierte en padre de toda la cristiandad. No como si este título de padre quedase conquistado de una vez por todas, sino naciendo siempre de un modo nuevo y vivo, a partir de la presencia del Señor. Y ahora la Eucaristía se le presenta como la garantía para esa presencia del Señor, la garantía para la institución general de lo que Él mismo fue instituido, también la garantía para una nueva revitalización del papado. Desde ahora en adelante, su oración gira en torno a la comunión, su petición en torno a este poder de la presencia del Señor. Por causa de la única tarea, abandona muchas cosas, cambia muchas cosas de su piedad precedente en cuanto a formas y exigencias exteriores. Su única tarea es estar presente ante Cristo, vivir en Cristo, siendo labrado de nuevo por Cristo. Esta exigencia se intensifica y hace que desde ahora Él vea el mundo, la Iglesia y los suyos a la luz de la Eucaristía, que examine todas las cosas por medio de la fuerza de la comunión. Mejor aún, que Él deje que todo sea examinado por esa fuerza. Pío busca la presencia del Señor en todas las cosas. Siempre estuvo penetrado por la actitud incondicional de la presencia eucarística, pero ahora esa realidad se ha transformado en él en algo tan actual, tan activo, se ha hundido tan profundamente en su misión que Pío se convierte en su apóstol. Él trata de integrar todo en esa idea, intenta amar y dejar amar, comprende la fuerza de ese amor, no tanto en el sentido joánico del seguimiento personal amante, sino más bien en el de una participación por gracia en lo más alto. Percibe esa participación viniendo de arriba y una corriente vital en la que él puede tener parte y por tanto debe dar parte. Su vida se hace cada vez más clara y transparente. Él mismo desaparece
para dejar vivir tan solo lo que es del Señor. Muchas cosas que antes había pensado, examinado, reflexionado, ahora simplemente se disuelven, desaparecen, pierden su importancia, porque lo importante debe poseer el primer lugar, y está claro que nada secundario puede pretender ese lugar. Y así consigue vivir en actitud de oración, no caer más fuera de ésta, sino vivir en esta actitud como el Señor lo desea. En este punto, sin haberlo buscado conscientemente, ocupa la posición de un Juan, que es amigo y se transforma en amado. De este modo, Pío es uno que realiza y experimenta en sí, de modo vivo, el amor del Señor. Mercier, 1851-1956. Veo su oración. De algún modo es bella en su forma, pero pobre de contenido. Él configura su oración personal como una especie de acto litúrgico. Le da un sistema completo, un ritmo, una composición. De alguna manera, se ve a sí mismo en su oración, como orador ante una comunidad invisible. Pero no es humilde. No dirige la mirada a lo que reza, sino más bien a cómo él reza, en una especie de actitud de devoción exterior. Pone el acento sobre este punto. Está sin duda animado por la voluntad de agradar a Dios, pero comienza fuera de sí mismo. Por eso tampoco puede encontrar el justo contacto con los hombres, fundado en el amor humilde. Se construye, por así decirlo, una teoría del cristianismo, de su fuerza y de sus defectos. Y esta teoría todo lo abraza, excepto a él mismo. Se experimenta como el mediador de una energía que precisamente no se sirve de sí mismo para comunicarse. El contacto no pasa a través de él. Las ondas energéticas se expanden, pero lo pasan por alto. Sin embargo, es ferviente en la oración, atento a cada idea nueva, un buen compañero de diálogo. Quiere servir a la Iglesia y a Dios, trabajar en una unidad de fe que fuera al mismo tiempo la unidad de la Iglesia. De una Iglesia, no obstante, en la que habría mucho de formal y a la que necesariamente faltaría el fuego interior, porque él mismo sería incapaz de dejar que arda en sí mismo y de encenderlo en los demás. Tiene un juicio humano sano sobre lo que es posible o no en la situación eclesial, pero su eficacia no penetra en la profundidad, porque él no ora profundamente. Y cuando elabora teorías, la mayor parte de las veces lo hace a partir de ideas que le han venido de alguna parte, que le han iluminado y a las que puede dar una cierta fuerza gracias a su vasta influencia, pero sin una participación interior y un acompañamiento último e incondicional. Edith Stein, 1891-1942. Veo su oración. Va a tientas, se maravilla. Al principio parece como un diálogo conducido por ella misma, muy dirigida. En parte su oración es como una pregunta que ella misma haría, con la convicción, de la que no es totalmente consciente, de que la frase iniciada tal vez no necesite ser completada por ella, de que la pregunta no necesite ser expresada perfectamente, de que quizá Dios puede intervenir a mitad de la frase para anunciar su presencia,
y responder a su pregunta de un modo mucho más profundo de lo que ella misma pudiera o incluso de lo que fuera capaz de esperar. Y Dios, efectivamente, responde. Ella ora siempre más y finalmente recibe una certeza triunfante y se alegra de ello. Y a partir de este instante de certeza triunfante, todo es perfectamente simple y evidente. Recorrerá el camino que Dios le muestra. Ella le pertenece. Ha reencontrado su alegría infantil, aumentada y hecha natural por el amor, por la fe. Sería completamente falso pensar que sus conocimientos filosóficos le ayuden a ganar su lucha por abrirse camino a la fe. Esto sucede indirectamente. Ella debe revisar algunas cosas para que se adapten a la fe adquirida, pero no necesita mezclar una cosa con la otra. Tampoco necesita examinar de nuevo cada definición y cada fórmula para de algún modo dar un fundamento a la fe a partir de la filosofía. La fe le impone la obligación bien consciente de terminar con sus faltas, de dirigir su atención hacia una especie de santidad y despertarla en ella misma. Se le presenta como una exigencia incondicional, no en el sentido de una misión personal, sino de una acción de gracias a Dios, que la ha llamado. Ella lo hace para de algún modo asumir las costumbres que se exigen en el séquito de Dios, para dejarse educar por Él, para que Él pueda soportar su presencia. Ora mucho y con gusto, y se vuelve siempre más humilde y más transparente. Para ella no es un sacrificio, ni siquiera del espíritu, renunciar a su profesión anterior y llegar a ser lo que Dios exige de ella. Para Edith, el Carmelo representa obediencia y pobreza, vida contemplativa en el anonimato, compromiso en la Iglesia, allí donde la Iglesia lo necesita, y, muy acentuadamente, multiplicación del tesoro de oración de la Iglesia. El Carmelo es un lugar en el que solo se piensa en Dios y solo se vive para Él, donde lo personal se deja borrar para que viva e irradie lo que es de Dios. En el convento, la filosofía significa para ella mucho menos que cuanto uno pudiera pensar. Se le apremia desde fuera para ocuparse de la filosofía. Trabaja en ello en una obediencia que ni ha escogido, ni habría escogido por su propia iniciativa. En la tarea de pensar y de escribir es, por cierto, independiente e instruida, de modo que le cuesta menos trabajo que otras actividades exteriores. Y por cierto, ella quisiera cumplir la tarea en modo tal de despertar en muchos pensadores una especial atención por las cuestiones religiosas. Pero no se puede afirmar que esto sea su misión. Su misión es la preferencia de la vida religiosa sobre los éxitos, las batallas y el ruido del mundo. Pero las circunstancias exteriores ocultan en parte este centro de su misión. Para ella, no se trata de un refugio en el sentido humano, sino del refugio último en Dios, de una última decisión por Él solo. El martirio se transforma en la coronación de esta misión, en el ingreso en un anonimato aún más grande, llevar la presencia de Cristo al último lugar del sufrimiento. Y sin embargo, es casi como si el acento principal de la misión cayese en la entrada en el Carmelo, más aún que en el martirio. La pluralidad de espiritualidades en la Sagrada Escritura. Esta pluralidad se manifiesta sin dificultad a quien lee con atención los comentarios a la Escritura de Adrián.
La exposición de los escritos joánicos es realizada en el espíritu de Juan, los escritos paulinos en el espíritu de Pablo, la carta de Santiago y las cartas de Pedro en el espíritu de cada uno de ellos. Esto significa que la intención esencial de cada una de estas 4 grandes espiritualidades del cristianismo originario es considerada siempre desde su punto de vista particular. Y no ha de maravillarnos que a través de estas diferencias se manifieste la espiritualidad propia de Adrián, tan cercana a la mariana, como tampoco que su propia orientación, por diversos motivos, haya coincidido con la de San Juan. Pues, primero, esto estaba incluido en la tarea de la nueva fundación, en la que se trataba de remontarse a las fuentes y orígenes joánicos de lo ignaciano. Segundo, a su espiritualidad era connatural un cierto carácter femenino de la actitud joánica. Y tercero, esta actitud tiene un parentesco muy cercano con la actitud mariana. Con San Pablo llegó a entenderse menos, sobre lo que pueden leerse varias cosas en el diario: la puesta de relieve de su personalidad, la recomendación de imitarle como él imita a Cristo. Difícilmente se podía armonizar con el espíritu del desaparecer típico de Adrián. Sobre la importancia religiosa de sus comentarios se hablará de nuevo más abajo. Aquí es importante su tarea, que por una vez corre paralela a la faena de la exégesis bíblica actual, de diferenciar los puntos de vista. Dios es demasiado grande como para que una mirada sobre él pudiera contener todo lo esencial. Por otra parte, Dios es también demasiado libre como para inspirar solo de una manera a un agiógrafo. En un tratado que ha quedado fragmentario, Adrien ha intentado describir la diversidad de los modos de inspiración, por ejemplo, de los evangelistas. Los diarios también contienen abundantes indicaciones en esa dirección. Entre las incontables visiones que Adrien tuvo y de las que ha contado solo una parte, no conozco ninguna que no contuviese un fruto espiritual simple, selecto y válido para cualquiera. La red del pescador. Así hemos titulado este libro, que da una, no la, interpretación del número de peces contenidos en la red de Pedro al final del Evangelio según San Juan, 153. De todos sus libros, este es el que fue más don, más puramente regalado, del cual aquí solo podemos dar una idea muy incompleta. Este libro puede y debe servir como prueba de cuán poco Adrien haya podido relacionar sus inspiraciones a partir de alguna fuente mundana, y siempre será un rompecabezas y un hueso duro de roer para todo psicólogo del mundo, psicoanalista, etc. 153 es aquí la suma de la santidad de la Iglesia, integrada por sus números primos, que representan los principios determinados de la santidad, encarnados por santos elegidos. Durante largo tiempo, solo habían sido dados los primeros 7 números fundamentales, del 11 al 31, porque hasta el 10 los números pertenecen a la divinidad, si bien el 5 es María. Más tarde se amplió el sistema hasta el 53, Juan. Después hasta el 153, con el último número primo, el 151, Pedro. Adrien conocía en cada caso los números y sus combinaciones, con las que podrían ser presentadas biografías enteras de santos, antes de que ella tuviese una idea de quién era el portador de determinado número. A veces yo tenía que adivinarlo, o meses más tarde,
el nombre venía durante un dictado, como algo completamente incidental. Para dar un ejemplo, un día me dictó lo siguiente: 97 más 3 por 17 más 5. 97 más 2 por 19 más 17 más 1. 97 más 4 por 13 más 4. 97 más 2 por 19 más 11 más 7. 97 más 5 por 11 más 1. 97 más 4 por 11 más 12. 97 más 4 por 11 más 7 más 5. 97 más 31 más 12 más 5 más 7 más 1. 97 más 53 más 3. Se notará, ante todo, que cada línea suma 153. Esto significa que el santo correspondiente al número 97 redondea, completa su santidad en la santidad total de la Iglesia, por medio de principios particulares de la santidad, o patrocinios. El 11 es Ignacio, 1-1, Deus semper maior, y también el Dios desnudo ante el hombre desnudo. El 13 es Pablo, 1-3, el Dios de la antigua alianza abierto hacia la Trinidad. El 17 es Francisco de Asís, Dios derramado en los carismas del Espíritu. El 19 es Vianney, el cura de Ars. La confesión. 9 es también el número para el misterio de Dios. El 23 es Ireneo, como el teólogo basilar fundamental. 2, el hombre Dios explicado hacia la Trinidad. El 29 es Pedro Canicio, la obediencia. Cristo que se dona y abandona dentro del misterio de Dios. 9. El 31 es Mónica, como representante de la Ecclesia Orans, mientras que Agustín sería el 131. El 2 es el hombre Dios. El 3 la Trinidad. El 4 la cruz. El 5 María. El 7 el Espíritu. Ahora puede verse cómo el 97 es determinado en los componentes de su espiritualidad durante 9 fases distintas de su existencia. Evidentemente, la selección de los santos en la red del pescador es un tanto arbitraria desde el punto de vista humano. En gran medida, están de modo representativo, en lugar del número incalculable de los restantes santos. Y esta selección también ha sido realizada, de modo bien consciente, según la medida de la espiritualidad que nosotros debíamos representar en las fundaciones. Contiene santos que nosotros conocemos, amamos y que nos son bien cercanos. También se insistió en que la matemática representada aquí constituye sólo una persu mínimo de la matemática infinita de la Jerusalén celeste, nunca reducible a un sistema cerrado. Sin embargo, la verdadera enseñanza de este libro sorprendente, que aquí no puede ser presentado ni siquiera en esbozo, es que existe una congruencia o armonía entre el cielo y la tierra. La correspondencia entre Cristo y la voluntad del Padre es perfecta, pero también lo es la correspondencia entre el sí de María e Iglesia y la exigencia de la palabra. Y también existe la posibilidad de dejarse perfeccionar, redondear, por acción de la comunión de los santos, entrando en la Iglesia. 153. Además, la palabra de Dios a los hombres es precisa, y la obediencia que se espera debería ser igualmente exacta, no vaga ni aproximativa. Finalmente, las grandes misiones de los santos
son indivisibles, como los números primos. Provienen de la unidad y de la unicidad de Dios. Aleccionadores son los ejemplos de misiones supuestamente grandes, que a primera vista aparentan ser números primos, pero que luego se demuestran divisibles, lo cual significa que tales misiones son ingeniadas e improvisadas de modo humano. Les falta una última transparencia y también fecundidad. Que el sistema de la Jerusalén celeste corresponda a una matemática infinita, fuera del alcance del mundo, es un aspecto que también hacen ver esas partes que se ocupan de los números en el comentario al Apocalipsis. Pero el grandioso final de este comentario, que interpreta a la ciudad celestial, muestra una vez más que todos estos números no son sino formas del amor infinito. Como todo, sí, todo lo que posee forma en la iglesia terrena no es sino forma cristalizada del amor de Dios para nosotros pecadores. Dogmática experimental. Este título designa una obra que recoge un gran número de exposiciones de Adrien sobre la doctrina de la fe católica y las ordena según los artículos del credo apostólico. Publicada en alemán por Johannes Berlach con el título La palabra y la mística 2, Mística objetiva, 1970. No todos los artículos se desarrollan con igual amplitud, a veces simplemente porque expresiones importantes, por ejemplo sobre la pasión y el descenso a los infiernos, debían ser ubicadas en otro contexto. Esta gran obra permanece un fragmento, y si de alguna obra puede decirse que hubiera podido ser redactada mucho más ricamente, es precisamente de esta obra. Adrien, que nunca sabía lo que ya había dictado, ni en qué orden yo iba reuniendo los dictados, solía decir en sus últimos años: ¿cómo hubiera deseado haber compuesto una dogmática? A su modo la ha escrito, o al menos ha dejado importantes contribuciones para ello. La mística es definida en los manuales como cognitio experimentalis Dei, un conocimiento, como develamiento o iluminación interior, experiencial de la realidad y la esencia de Dios. Pero si Dios, para el cristiano, se revela en la historia de la salvación, centralmente en Jesucristo y en su Iglesia, entonces no se entiende por qué esta cognitio experimentalis no deba ocuparse principalmente de los modos en los que Dios se manifiesta entre nosotros, ya se trate de Cristo mismo en su existencia y en su conciencia, en su pasión y resurrección, en su presencia eucarística y en los otros sacramentos, ya sea en relación con el Espíritu Santo y sus inspiraciones y otros modos de acción en la Iglesia. Es evidente que la experiencia mística ni debilita, ni menos aún sustituye el acto de fe, sino que basándose en este acto como su fundamento, desemboca nuevamente en el mismo acto, renovado y enriquecido. No se da, por cierto, ningún contraste marcado entre fe y visión. Al contrario, la vida de cada cristiano, e incluso de cada santo, se da una economía según la cual, en momentos decisivos, él es puesto en la actitud de la fe fecunda, véase a San Juan de la Cruz, y debe sentir la ausencia de cualquier consolación basada en la visión o en la certeza luminosa. En su estado actual, los acentos principales de esta obra caen, primero, sobre la incomprensibilidad de Dios y sobre su autorrevelación. Por ejemplo, la relación entre cielo y tierra. Segundo, sobre la encarnación de Cristo, sobre su conciencia divino-humana. Para esto hubo experimentos específicos. Tercero, sobre su camino hacia la pasión. Cuarto, sobre su juicio, que aquí se presenta ante todo
en el mencionado tratado sobre el purgatorio, como dimensión existencial del juicio de Cristo. Quinto, sobre la doctrina acerca del Espíritu Santo y de sus acciones en la Iglesia, en la Escritura y en los sacramentos. Aquí, como por doquier en los escritos de Adrienne, era y sigue siendo difícil trazar líneas de demarcación precisas, ya que ella dictaba diariamente solo por un tiempo breve. Junto a los comentarios continuados se hallan un sinnúmero de declaraciones individuales que encajarían tan bien en este como en otro libro. Por tanto, el lector de sus obras debe recordar siempre que lo que no se halla en un sitio puede aparecer en otro. Con el tiempo será indispensable un registro sistemático de toda la obra. Muchas cosas importantes para la dogmática se encuentran en los diarios. Sin embargo, en estos he retenido sobre todo los fragmentos que narran más lo personal, mientras que he puesto en el credo fragmentos más independientes de la persona, que entrañan un carácter objetivo. Teoría de la mística. Como ya deja ver el anterior ciclo temático, la teoría de la mística de Adrienne, de nuevo compuesta de numerosas declaraciones sueltas, tiene un carácter revolucionario en la tradición eclesial. Se termina definitivamente con el tendencioso out protestante que Emil Brunner ha propuesto en su libro La mística y la palabra, o mística en la que la experiencia religiosa se convierte en el último criterio, véase Schleiermacher, o palabra, a la que corresponde la pura fe. Por el contrario, desde el principio, Adrienne apunta a una experiencia de fe que esté en correspondencia con la experiencia de fe bíblica de la antigua y la nueva alianza. Así, una primera parte tratará de la mística bíblica de los profetas, de Jesús mismo y de sus discípulos. Además, es superado, como ya hemos mencionado, el usual contraste abrupto de gracia habitual desplegada en los dones del Espíritu Santo y carismas, que eventualmente pueden ser poseídos y ejercitados incluso sin la posesión de la gracia, lo cual suele ser explicado mediante ejemplos tan dudosos como el de Balaam. La carismática auténtica, como servicio de un miembro de la Iglesia a la comunidad, puede ser ejercitada normalmente solo en la gracia. Una segunda parte se ocupa en determinados carismas individuales, que por un lado son ya conocidos en la Iglesia, y por otro reflejan algunas experiencias particulares de Adrienne. Una tercera parte, tal vez la más importante, trata de los criterios de la mística auténtica. En esta, el criterio más esencial es la calidad del sí, de la pura disponibilidad para servir, de la voluntad de transmitir lo recibido, del anonimato personal, de la permeabilidad completa para la palabra de Dios. Las verificaciones de disponibilidad realizadas a santos particulares, sobre todo a mujeres místicas, verificaciones agrupadas en la segunda parte de El libro de todos los santos, constituyen el material ilustrativo concreto de esta teoría. Tanto la teoría como sus ilustraciones explican por qué a veces determinadas revelaciones privadas, como fueron llamadas, y que sin embargo no carecían de importancia por contener un mensaje para toda la Iglesia, o no fueron bien acogidas, o fueron constreñidas a adoptar una expresión que no era completamente creíble, y que eventualmente los teólogos y el magisterio mismo debieron purificar y completar. Más precisamente, el medio de la transmisión no era del todo puro y libre del yo. No era suficientemente desinteresado. La visión o intelección estaba turbada por una reflexión del vidente sobre sí mismo, de modo que él o ella consideraba más lo secundario
y se malogró lo principal. Adrien Bonespierre ha rescatado la mística de la existencia arrinconada a la que fue destinada y en la que fue silenciada, cada vez más desconocida e incluso despreciada por parte de la teología y la predicación oficial, y la ha restituido en el centro del evento salvífico. Este centro es el intercambio entre la palabra de Dios en Cristo y la escucha respuesta a esta palabra realizada por la esposa Iglesia. Los comentarios a la Escritura ponen inevitablemente la pregunta: ¿quién es el sujeto adecuado para la escucha de esta palabra? ¿Quién escucha la palabra tal como es dicha y pensada, tal y como la palabra quiere ser comprendida y creída? Es el pueblo que solo escucha los 10 mandamientos y con ello tiene ya bastante, y que deja a Moisés la escucha ulterior. Deuteronomio capítulo 5. ¿O es Moisés que persevera en el fuego devorador y escucha hasta el final, para solo más tarde anunciar y explicar al pueblo lo escuchado, incluido el mandamiento principal escuchado por él? Lo que merece el nombre de mística acontece allí donde la palabra de Dios es escuchada, no sólo con la razón exegética y teológica, sino con todo el corazón, con toda la existencia, allí donde se persevera en y frente la apertura del corazón mismo de Dios, en medio del fuego y de la noche. Entonces, esto merece el nombre de mística, en su sentido católico y eclesial, no en el sentido vago de la religión comparada o de la filosofía de la religión. Uno de los fenómenos carismáticos más sorprendentes en la existencia de Adrien confirma lo dicho. Y aun cuando a algunos les resultará difícil de creer, debo, sin embargo, testificarlo con precisión, tal como me tocó vivirlo con ella en el año 1945. Transcribo aquí, sin cambios, una página de mi diario de ese tiempo. El Apocalipsis. Estábamos en Stavanger, junto al lago de Neuchâtel. Yo daba los ejercicios considerados el acto fundacional de nuestra comunidad. En la tarde del 9 de agosto, después de que Adrien hubiera pasado mucho tiempo en angustia, antes de una charla me dijo: en cuanto haya terminado, venga a mi habitación. La encontré en una gran confusión. Solo repetía: no la puedo sostener más, no la puedo sostener más. Le pedí que lo contara por orden. Lo hizo tan bien como pudo, y efectivamente lo hizo muy bien. Se interrumpía aquí y allí preguntando: ¿tiene sentido todo esto? Dígame si me tiene por loca. Contó que, repentinamente, se desató una tormenta terrible. Había relámpagos, truenos, se hizo sentir un terremoto, luego granizo. Adrien salió a la terraza para averiguar exactamente qué estaba pasando, pero no se mojó. Entonces comprendió que esa tormenta no era parte de la naturaleza exterior. Le sobrevino una extraña tensión, porque veía al mismo tiempo el cielo terreno de la tarde, en completa calma, y el otro paisaje, el que ella experimentaba interiormente, en completa agitación. Luego, de repente, vio que el cielo se abría. En lo que sigo, empleó estrictamente las palabras con las cuales ella lo contaba, y vio en la apertura a una mujer. La mujer irradiaba de tal manera que el resplandor cegó los ojos de Adrien, que ya se habían debilitado en los últimos tiempos. Más tarde, también se lamentaba de que apenas podía ver por la intensidad del resplandor. La mujer tenía 12 estrellas en torno a su cabeza. Adrien las contó y dijo: estoy casi segura de que son 12. La mujer está envuelta completamente en fuego, sobre una esfera,
Está embarazada y grita todo el tiempo. ¿No escucha usted cómo grita? ¿Realmente no escucha? Le pregunto, ¿qué es esa esfera sobre la que está parada? Adrián está como en un rapto. Se levanta, se quita un zapato y tantea examinando el suelo con el pie. Es la luna, dijo. Sí, realmente es la luna, con certeza. Luego ve que aparece un dragón. Es rojo. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Le pregunto qué pasa con el dragón. No lo sé, dice ella. Sencillamente está furioso, muy poderoso. Es el mal, el demonio. Entonces mira en torno a sí. ¿Qué hay con estas copas de sangre? Pero dígame, ¿qué tiene que ver Juan en todo esto? De algún modo Juan está allí, pero no es visible en el cuadro. De un golpe me mira con espanto de muerte y dice, ¿quién es esta mujer? ¿Es la madre? Adrián se me acerca y tiende las manos hacia mí. Le prometo obediencia, absoluta obediencia. Ya solo quiero hacer una cosa para Dios, pero hay que ayudar a esta mujer, hay que sostenerla. Luego comienza a explicarme cómo se ayuda a las parturientas en el momento de dar a luz. Hay que sostenerlas, apoyando firmemente la mano en su espalda, para darles fuerza, o quizá la sensación de fuerza, y al mismo tiempo hay que abrazarla por los hombros. Cuenta que ha hecho esto con frecuencia en la sala de partos, durante largo tiempo, y que es extremadamente fatigoso. Que tiene que hacer lo mismo con esta mujer, pero que ella, Adrián, ya no tiene fuerzas. ¿Qué se debe hacer? Es todo muy difícil, porque la imagen está muy fragmentada. Yo pregunto por qué. Ella dice, todo está tan deshecho, tan sin conexión. La tormenta, el granizo, la mujer, la luz brillante, la bestia roja. Cansa tanto, me, me desgarra, me supera. ¿De veras no la escucha gritar? Abrí entonces el Nuevo Testamento y le leí Apocalipsis capítulos 11-12. Adrián estaba pasmada, completamente perpleja. ¿Qué es esto? Yo dije, Juan. Ella, pero esto no lo tratamos en el Evangelio, ¿no es verdad? Yo, no, no lo hemos tratado. Esto es el Apocalipsis. Ella, Dios mío, el Apocalipsis. Después de un poco de tiempo, yo nunca lo he leído. Hace años lo empecé una vez, pero no pasé del primer capítulo. Era simplemente demasiado grande, demasiado incomprensible para mí. Pero ¿quién es entonces la mujer? Yo le dije, María y la Iglesia en unidad. Ella dijo, usted tiene razón, es verdad, ahora lo entiendo. María grita porque ve por anticipado el destino del Hijo. No grita a causa de sus dolores, grita anticipadamente ante la clara visión de los dolores del Hijo. Teniendo los dolores de parto, ella sufre por anticipado una parte de la pasión del Hijo. Y la Iglesia grita, pero sin ver ni calcular por anticipado. La Iglesia grita por el sufrimiento no previsible de sus hijos, simplemente por el destino de ellos, pero también grita anticipando. En esto las dos son una. ¿Qué se puede hacer? Mi respuesta fue, ayudar. De este modo comenzó este dictado único en su género, verdaderamente apocalíptico. Todos los demás procedían en perfecta calma, con raptos, digresiones. Adrián veía las imágenes ante sí con precisión, y siempre me podía referir el texto correspondiente sin haberlo leído. Yo he escrito y conservado también estos textos recitados. Ella dictó del capítulo 12 al 19 o 20. Luego vinieron los capítulos 1 al 11, y después la conclusión, 20 al 22. En el contexto del primer versículo, desarrolló una teoría completa de la visión, específicamente apocalíptica, y del estado de pura objetividad, en el que el rapto
aparta al vidente tanto de la tierra como del cielo. Tan impetuoso y arrebatador como había sido el dictado del centro y del inicio, así de maravillosa fue la luz serena del dictado final. Con motivo del comentario a los capítulos 21 y 22, oyó oraciones del cielo, que no han sido insertadas en el comentario, sino que puede leerse en este libro en las oraciones del cielo. No me toca responder aquí lo que los exegetas puedan decir sobre todo esto, pero una cosa puedo garantizar: lo que Adrien ha visto, lo que ha descrito del modo más preciso y que después ha explicado sin conocer el texto de la Escritura, no fueron imaginaciones subjetivas. Se pueden leer las explicaciones que ella misma da, tanto en el comentario como en la teoría de la mística. Adrien habla de un mundo de imágenes objetivo, que pertenece a la revelación divina y que es regalado por Dios en modos variados y análogos. También Daniel ciertamente participó en ese mundo de imágenes. Véase Interpretaciones sobre Daniel en el apéndice al libro sobre Isaías, 1958. La centralidad del cuerpo. Hemos mencionado ya que Adrien, desde la primera aparición de María en 1917, tenía una herida debajo del pecho, que percibía como un sello misterioso, como una advertencia y una promesa. Esta herida se agudiza después de la conversión, y periódicamente aparecen también otros estigmas. Si muchas cosas en la corporeidad de Adrien permanecerán de momento y para siempre envueltas en el misterio, lo cierto es que ella fue elegida de un modo muy especial, no sólo para comprender de un modo espiritual las verdades de la revelación cristiana, o para vivirlas de un modo espiritual místico, sino para experimentarlas en toda su existencia, también corporalmente. En esto juega un papel de verdad decisivo la nunca interrumpida cadena de sufrimientos que le fueron impuestos, la serie continua de ejercicios de penitencia que asumía libremente y en obediencia. Como ya fue dicho, ambos tipos de penitencia demostraron poseer una fecundidad sorprendente. Por medio de este movimiento hacia la carne, de este proceso de encarnación, también recibió el encargo semejante de sondear cristianamente la esfera del eros a partir de la esfera del puro agape, y de hallar, de este modo, una correspondencia con la idea paulina fundamental, que interpreta la relación hombre-mujer, sin sublimaciones, en su auténtica sexualidad creada, a la luz de la relación entre Cristo y la Iglesia. Acerca de lo concerniente a la sexualidad, Adrien ha tenido una naturalidad semejante a la de Santa Hildegarda de Bingen, tan reverenciada por la misma Adrien, lo que era lógico por ser ambas médicos y por carecer tanto de toda mojigatería como de toda concupiscencia turbia. Adrien ha dedicado muchos apuntes al esclarecimiento completo del eros a la luz del agape, que alguna vez serán redactados para formar un libro, así como sus numerosas notas dispersas sobre la ética médica serían igualmente dignas de una publicación, al menos parcial. Como fundadora de una comunidad con votos evangélicos, ha alabado en muchos lugares de su obra la virginidad, por cierto, siempre vista, en clave mariana, en una relación funcional con la obediencia. Pero del mismo modo, también ha comprendido y ha descrito la relación sexual entre hombre y mujer, subrayando al máximo la oposición de funciones y de actitudes, y sin nivelar nunca sus diferencias, en el sentido de Pablo como mysterium magnum. Digo esto en relación con Cristo y la Iglesia. Efesios capítulo 5. De este modo,
ha sido recorrido el circuito de los carismas particulares más importantes de Adrien, pero este círculo puede considerarse realmente completo y redondo, solo cuando también haya sido percibido con claridad el vínculo interior entre todos estos temas individuales. Quien contemple desde dentro la obra entera, encontrará que cada tema está inmediatamente en conexión con todos los demás. Lo que hemos mostrado no es exhaustivo. Muchas cosas debían quedar en la sombra. Por ejemplo, el tema de la Eucaristía, que desde el trasfondo juega un papel muy significativo. Por ahora, sin embargo, baste con lo dicho. Los carismas no son distribuidos al azar, sino que son regalados por Dios, como intervenciones divinas para las necesidades y miserias de su Iglesia, en cada presente histórico. Si estos proceden de Dios, en general no nadan a favor de las corrientes de moda, sino más bien contienen antídotos y medicamentos para los peligros de la época. En el caso de Adrien, todo esto se ha dado naturalmente. En efecto, había sido preparado con mucha antelación, mucho antes de que los venenos específicos que ella debía combatir aparecieran en toda su virulencia. Adrien, por tanto, no puede ser considerada en absoluto como un fenómeno de reacción. La intensa luz que su ser y su obra irradian no necesita de ninguna sombra para poder manifestarse. Fin del capítulo 2, la tarea teológica, de la primera parte de Una primera mirada a Adrien von Speyer, de Hans Urs von Balthasar.